¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta es la fotografía con la que vamos a trabajar. Vamos a hacer un proceso de separación de frecuencias para trabajar con toda la piel en el rostro. Vamos a revisar un poco cómo se comporta la textura en la parte de los brazos. Vamos a trabajar el filtro licuar para darle un poquito más de volumen al cabello y mejorar un poquito la parte del volumen también de la blusa. Asimismo vamos a trabajar un poco con los costados que tenemos en el brazo. Le vamos a dar un poquito de más color al vestuario y vamos a trabajar al final con un LUT que nos va a ayudar a mejorar el look de toda nuestra fotografía. Para la separación de frecuencias, como ya lo hemos comentado en tutoriales anteriores, vamos a sacar dos copias de la capa original. Esta es la base para el proceso de separación de frecuencias, y a la capa que está por debajo le vamos a poner baja, que es la referente a la información de color, y a la de arriba le vamos a poner alta, que es referente a la información de la textura. Tú puedes nombrarla como tú quieras, ¿no? Esto es nada más como para fines de lo que nosotros vamos a comenzar a trabajar. Vamos a seleccionar la capa baja de color, le vamos a dar un filtro de desenfoque gaussiano y yo voy a utilizar un radio de 4 píxeles. Tu imagen se tiene que ver pues obviamente desenfocada por el filtro que acabamos de utilizar. Después vamos a seleccionar la capa alta textura, vamos a ir al menú imagen, aplicar imagen, y vamos a primero seleccionar la capa que acabamos de trabajar, la capa baja de color. El modo de fusión le vamos a decir restar, una escala de 2 y una escala de 128. Estos datos prácticamente siempre los vamos a dejar de esta manera. La capa se tiene que ver gris, pero si yo me acerco, pues entonces observamos que ahí tenemos las líneas y la textura de nuestro documento. Para que no se vea gris, no tiene que verse así, vamos a cambiar el modo de fusión a luz lineal y vamos a hacer un grupo con estas dos capas. La referencia es que al ocultar el grupo prácticamente se tiene que ver igual. Bien, ¿qué vamos a hacer en la capa de baja y en la capa de alta? Lo primero es que vamos a hacer un proceso de limpieza. Vamos a tomar la herramienta de pincel corrector puntual, una herramienta ya clásica. Es muy importante que cuando trabajes sobre todo en la capa de la textura no esté activa esta opción que dice muestrar en todas las capas, porque si no nos va a hacer este resultado y esto no es correcto. Por lo tanto tiene que estar desactivada para que entonces nosotros con la herramienta comencemos a trabajar para eliminar las manchitas y todos los elementos que yo necesito eliminar. Por ejemplo, en este punto si vemos que no se quita, entonces cambiamos a la capa baja de color y entonces vamos a ir intercambiando entre una y otra para que entonces las manchas o las imperfecciones que yo necesite trabajar pues sean eliminadas de manera correcta. Generalmente nosotros cuando observamos dentro de un archivo alguna mancha o alguna imperfección que parece que está en una capa y a lo mejor no termina de eliminarse del todo, pues entonces quiere decir que esa parte también tiene información en la otra capa y por lo tanto nosotros tenemos que ir intercambiando el uso de la herramienta entre cada una de las capas. Esto es un proceso muy clásico de una limpieza en esta primera fase. Vamos a hacerlo así por toda la piel. Bien, con esto creo que es suficiente para esta primera etapa. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a unificar el color en la capa de baja frecuencia. Voy a tomar la herramienta de lazo y lo que yo hago es que selecciono por partes el rostro, o bueno, todo lo que tenga que ver con la piel, ¿no? En este caso voy a seleccionar todo lo referente al costado, a la mejilla, un poquito la parte de la ojera,
Estoy seleccionando esta zona. Voy a abrir la ventana para perfeccionar los bordes y suavizarlos, sobre todo porque regularmente la selección viene así. Lo que voy a hacer es que voy a suavizarlo para que esto se asimile como la integración de la operación que vamos a hacer, y lo vamos a enviar a una selección. Le vamos a decir que sí. Voy a ir a menú filtro, desenfocar, y otra vez traigo el desenfoque gaussiano. Con el comando H oculto las líneas de la selección y voy a ir subiendo el radio a manera en que yo vea justamente cómo se está haciendo la unificación del tono, y también está apoyando un poquito a la parte de la terminación de la textura de la piel. Comando D para quitar la selección. Vamos a ir por zonas sin invadir los ojos, la boca, las cejas, el cabello. Vamos a repetir para revisar el suavizado, que se envía a una selección, y aplicamos otra vez el filtro de desenfoque gaussiano. Podemos comando H para quitar las líneas punteadas y tener mayor referencia, ¿no? Esto obviamente ya no debería ser, no tan alto para que nos emplaste. Vamos a buscar unos radios más altos de los del principio, pero sin llegar a perder la parte de la definición. Vamos a repetir esto por toda la piel. Bien, ya lo tenemos terminado. Ahora voy a posicionarme sobre la capa alta textura. Voy a traer un ajuste de brillo y contraste. Importante aplicar la máscara de recorte. Y lo que vamos a hacer es, al momento de aumentar el contraste, vamos a aumentar la nitidez y la definición. Las fotografías tienen que tener foco desde la toma, pero lo que estoy aquí ayudando es un poco justamente a esta parte, ¿no? Entonces, con esto estamos finalizando esta primera fase correspondiente a la separación de frecuencias, al color y a la textura. Ahora lo que voy a hacer es trabajar con luces y sombras. Hay varias formas de hacerlo. A mí me gusta trabajar todo sobre una misma capa. Voy a traer una capa nueva totalmente vacía y la voy a rellenar de gris. Voy a menú edición, rellenar, y selecciono el 50% de gris. Le digo que sí. Y voy a cambiar el modo de fusión al modo superponer. Selecciono mi pincel en negro para pintar en las sombras. Ahorita vamos a pintar sobre el 100% para que vean cómo se ve. Esta es la sombra y la tinta blanca es la luz. Ahora, aquí lo que tenemos que hacer es trabajar con opacidades y flujos bajos. Voy a trabajar primero la parte de la luz con una opacidad del 10%. Y lo único que voy a hacer es observar dónde hay luz dentro de mi imagen, para que yo la pueda estar acentuando. Por ejemplo, le voy a dar más luz a la parte de los ojos. Pincel suave, le voy a dar más luz a la parte de los ojos. Y quiero que vean cómo, aunque aparentemente no hay nada, un par de pinceles ya nos está dando más luminosidad. Le voy a dar un poquito más. Y voy a trabajar sobre los dientes también, un poquito más de luz a la parte de los dientes. Aquí ya tenemos con un par de pinceles la parte de la luz, y ahora nada más es, repito, observar dónde hay luz dentro de nuestra imagen, para que nosotros al momento de pasar con los pinceles pues incremente esa información. Estoy trabajando con una opacidad del 10%, podría también trabajar con una opacidad más baja o combinarla, en este caso, con la parte del flujo. Voy a cambiar la tinta a negro y ahora voy a trabajar sobre las sombras.
Entonces comienzo a pasar el pincel. Ahorita estoy en la ceja. Quiero pasar un poquito en la parte del párpado para darle un poco más de profundidad a la mirada. La parte de la boca. Voy a bajar un poco más la opacidad. Voy a traer un 5% y le quiero dar a los costados del rostro un poquito más de volumen. Es muy sutil, pero nos está ayudando, sobre todo de este lado, a acentuar un poquito más la dirección de la luz. Asimismo voy a dar un poco más de énfasis a la parte de la sombra del cuello de la blusa. Esto es suficiente. La sombra de los costados de los brazos. 5% aquí es demasiado, lo voy a bajar a un 2% y continúo la operación con la parte de las sombras, ¿no? Vamos a ver cómo en una capa ya tenemos un poco más de volumen, teniendo en consideración que la tinta negra me da la sombra y la tinta blanca me da la luz. Continúo con el negro, acentuando un poco más la sombra ahora en la parte de los hombros de la blusa. Voy a subir un poquitito más al 5%. Creo que con esto es suficiente referente a las luces y las sombras. Creo que un poco más en este costado del rostro, que es de donde nos está dando más volumen. Bien, creo que con esto es suficiente. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a crear una capa con toda la información. Shift Alt Comando E. Voy a convertir en objeto inteligente y voy a traer el filtro licuar. Voy a reducir un poquito la parte del brazo. Aquí es importante mencionar que la presión está al 20%, que me parece suficiente para esta operación. Aquí ya vemos cómo delineamos un poco esta parte. Quiero darle un poco más de volumen a la parte del cuello de la blusa. Vean cómo ya tenemos más volumen, sobre todo de este lado, del lado izquierdo de la pantalla. Y el cabello. Un poquito más de este lado para que no se vea tan aplastado. Y vean cómo ya se ve mucho mejor la parte de la cabeza. Y con esto es suficiente en este filtro licuar. Voy a traer el filtro de cámara RAW. Quiero darle un poco más de brillo, así es que los blancos los llevo a los positivos. Las iluminaciones también las llevo un poquito a los positivos. Me gusta que tenga más brillo la parte de la cara. Los negros a los negativos, las sombras a los negativos. Vamos a ver cómo llegó. Estaba así y ahora ya la siento con mucho más luz. Me agrada este resultado. Voy a subir la textura ligeramente, unos 15 puntos cuando máximo, para no perder esa parte. Creo que 15 es demasiado, lo vamos a dejar en 10. Y voy a aumentar ligeramente la saturación y un poquitito más la intensidad. Vamos muy bien. Vamos a trabajar con el mezclador de colores. Le quiero dar más saturación a la blusa, a ese azul, a ese agua marina. Creo que tiene a lo mejor un poco de verde. La siento un poquito más viva.
Vamos a ver aquí un poquito más al rojo. Va a impactar también en la boca, en la parte del costado de la blusa y la boca. Aquí ya la tenemos un poquito mejor terminada. Y vamos a darle menos saturación, un poquito menos saturación a la parte de la piel. Vamos a cerrar con una curva. Ligero para no explotar la parte de las altas luces. Solamente profundizar un poquito en la parte de la curva. Regreso al mezclador de canales. Y le quiero dar más luz a los naranjas, ¿no? Yo creo que con esto ya tenemos un mucho mejor acabado. Me está gustando cómo es el resultado ahora de esta imagen. Le digo que sí. Y por último vamos a traer nuestro LUT. Vamos a la consulta de colores. Vamos a ver qué LUT es el que nos puede beneficiar. Yo creo que este es el que me agrada. Ahora lo que vamos a hacer es que podemos cambiar el modo de fusión a luz suave y bajarle la opacidad para que entonces no nos impacte demasiado y no nos arruine, sino más bien sume a este último acabado. Yo creo que este se ve bien. Repito, lo cambié de modo de luz suave, modo de fusión luz suave, y está al 40% de opacidad. Yo creo que lo vamos a dejar al 30% y ya le está dando un toquecito. Nos está ayudando a las altas luces, un poco a la tonalidad. Y yo creo que con esto finalizamos esta imagen. Con esto nos está ayudando a este último toque final, ¿no? Bueno, y aquí tienes la opción de volver a entrar a la lista de la consulta de los colores de los LUTs y pues agregar otros si es que necesitas hacer alguna modificación más adelante, ¿no? Entonces, con esto estamos finalizando nuestro proceso de retoque de piel. Les agradezco mucho su participación y por favor síganme en mis redes sociales. Hasta la próxima.